Mega Noticias con Paco Ramírez. Muchos los pendientes y retos petroleros. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, enfrenta 3 frentes abiertos. El huachicol tradicional, el huachicol fiscal, ese que es el contrabando de combustibles vía aduanas, y los envíos de petróleo a Cuba, todos marcados por la opacidad. No hay cifras claras del robo de combustible, no hay datos públicos sobre cuánto combustible entra ilegalmente al país, y tampoco hay información desagregada sobre cuánto, por qué y en qué condiciones se ha enviado a Cuba. Millones de barriles involucrados, miles de millones de dólares envueltos en silencio e impunidad. Vámonos con el dato y la acidez periodística de Jorge Chaparro. ¿Qué tal? Pues a 10 meses de que se localizó un buque de la empresa Intansa cargado con 20 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, todas las investigaciones continúan empantanadas. Al momento suman 4 los marinos detenidos por este caso, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien junto con su hermano, el contraalmirante Fernando, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, tejieron una red de contrabando de combustibles, los cuales hacían pasar como aceites que pagan menos impuestos por su importación, cuando en realidad estaban introduciendo diésel y gasolina que tiene un arancel mayor. Las autoridades reportaron 10 millones de litros decomisados. Sin embargo, la empresa que buscaba recuperar el combustible presentó facturas por 5.460.000 galones de aditivos, es decir, 20.668.348 litros. Nadie en el gobierno se inmutó por esa diferencia. En octubre pasado, la procuradora fiscal Grisel Galeano dijo al salir de una conferencia que se tenían reportados movimientos por 600.000 millones de pesos, pero hasta ese momento sumaban 16.000 millones que se encontraban querellados. Al día siguiente, la presidenta negó que hubiera declarado eso y señaló que eso lo había dicho un diputado. Ante las preguntas de Mega Noticias, la mandataria reconoció que sí, fueron declaraciones de la procuradora fiscal, y pidió al secretario de Hacienda, Edgar Amador, que aclarara. El funcionario reconoció los 16.000 millones de pesos querellados y que se busca recuperar en juicios. Pero ante la insistencia sobre el monto exacto de combustible ingresado a México de forma ilegal, conocido como el huachicol fiscal, la fecha en que inició esta práctica y los presuntos responsables de facilitar ese entramado criminal, respondió que entregaría una tarjeta informativa. Han pasado 3 meses y aunque se solicitó 2 veces de manera directa al secretario de Hacienda y 2 veces a la presidenta, la información se ha negado a entregarla, argumentando que la están preparando. No lo quieren hacer porque se demostraría que el mayor saqueo de la historia de Pemex se realizó durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tampoco han avanzado los procesos contra los 4 marinos y 10 civiles que fueron arrestados porque la Fiscalía General de la República, esa que dejó a Alejandro Gertz para ir por una embajada, no entregó la carpeta de investigación a la defensa de los hermanos Farías. El próximo martes deberá hacerlo de acuerdo con la orden judicial que recibió. No se han recuperado los 10 millones de litros que faltan y nadie, absolutamente nadie quiere hablar del tema. La información que tengo. A ver, absolutamente nadie quiere hablar del tema. Déjame aprovechar que te tengo aquí cerca, Jorge, y también hemos insistido en Mega Noticias a través de ti con el tema de los envíos de petróleo a Cuba. ¿Hay algo nuevo? ¿Hemos avanzado en este sentido? Qué bueno que lo mencionas, Paco, porque sí hemos insistido mucho con solicitudes de transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí les hemos pedido a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos, le hemos pedido también a otras dependencias que pudieran estar relacionadas con este envío de petróleo a Cuba, y ninguna hasta el momento nos ha dado información precisa sobre lo que tenemos ahí. Han sido informaciones que hemos tenido que rastrear en otros lugares, y a través también de la plataforma de transparencia hemos encontrado otras cifras, pero estamos en espera de que estas dependencias pues nos den respuesta, y ya falta mucho. Los vamos a seguir insistiendo y por supuesto que los vamos a obtener para el público de Mega Noticias. Sí, absoluto silencio, promesas
y absoluta opacidad en el tema. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Y establecemos comunicación con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y de economía. Ramsés, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Y déjame de entrada preguntarte, con esta situación de opacidad en torno a petróleos mexicanos, no hay datos, no hay cifras. Leía yo que traías tú ahí algunos datos, platícanos de qué estamos hablando y de dónde se obtienen esa información. Mira, por ahí hay una página que se llama ImportKey, que esa es una página que registra a nivel mundial de todos los embarques, ya sea de alimentos, hidrocarburos y todo, y más o menos te va diciendo lo de los destinos y los códigos que se van utilizando en función de las exportaciones e importaciones que hacen los países. Ahí me encontré datos que Gasolina Bienestar, que se llama SADCB, de mayo a junio ha enviado una cierta cantidad del año pasado de embarques que han ido desde crudo de istmo hasta diésel automotriz. Hemos visto que se han hecho 59 embarques de mayo más o menos hasta el mes de noviembre, en donde esos 59 embarques representan más o menos 17 millones de barriles entre petróleo crudo y combustible diésel. Esto más o menos, estos 17 millones representarían, si lo ponemos desde el punto de vista en volumen, más o menos entre 10 y 11 días de producción de petróleo crudo en nuestro país. Hay la información a la empresa que se le está destinando esta cantidad de productos de acuerdo a los datos de ImportKey. Esa es la empresa que se llama Corenan S.A., que es una empresa que fue creada en el año 2022-2023 en Cuba, y esta básicamente está destinada para la importación de combustibles y de petróleo crudo que manda México en un momento dado. Ahora, no sabemos si lo vende, si lo regala, si lo dona. La presidenta ha insistido en muchas ocasiones que es un acto de humanidad, pero ese acto de humanidad es enorme y cuesta. Sí, y creo que, a ver, en el formato que tiene Pemex, en el que va entregando a la parte que le llamamos nosotros de la SEC, entregan los informes, que es el formato 6F, si no me equivoco, en la página 18, ahí dice Gasolina Bienestar cuánto es lo que ha integrado, y haciendo el cruce de información, más o menos podemos decir que es la misma cantidad que se va teniendo en este sentido, para que podamos entender la cantidad de combustible y de producto que se está mandando a Cuba. Yo creo que aquí lo más importante que tenemos que decirnos entre todos nosotros es, desde el punto de vista, creo que podría ser humanitario, derivado de que el combustible que se utiliza es para la generación de la electricidad, y sobre todo en Cuba, hoy he estado revisando los datos estadísticos de Cuba, ellos necesitan en las horas pico en la tarde una demanda de más de 3,000 megawatts, solo están produciendo no más de 1,800, 1,200 y tiene un déficit de 2,000 megawatts, y esto significa que Cuba, en el dado caso que ya no mande México combustibles o no consigan petróleo crudo, como ejemplo están comprando de África, yo creo que Cuba va a tener muchos problemas, sobre todo de la generación de la electricidad, que es lo que adolece en este sentido. Tan solo del último año, Ramsés, tenemos un aproximado de cuántos barriles de petróleo se han enviado, petróleo y derivados, tengo entendido, se han enviado a Cuba, y qué implicaría en términos de dinero. Bueno, si nosotros lo podemos asimilar, de acuerdo a la información que pudimos conseguir en esta página, nomás nos dan datos de más o menos de mayo a junio, y en donde la gran cantidad de producto que se está mandando en su momento dado es diésel y crudo, lo que llamamos el crudo tipo istmo, que es ligero, que lo combinan con su petróleo crudo para meter a las refinerías. Hemos de entender que en Cuba hay 4 refinerías, nomás están funcionando 2, una refinería es de PDVSA, y necesitan el petróleo crudo de istmo, que por decirlo ligero, y lo combinan con el pesado, y eso para poder tener combustibles para los automóviles y sobre todo para la generación de la electricidad. En cuanto al volumen, es complicado. En la base que estamos observando no hay un dato específico cuánto es de diésel y cuánto es de la parte de petróleo crudo, pero sí hay un volumen, como lo comentamos en un momento, que son casi 17 millones de litros que se han mandado entre crudo y gasolina.
17. ¿Tienes un cálculo? Digo, hay un precio de referencia a nivel internacional. Si tomáramos en cuenta ese precio de referencia, ¿de qué cantidad estaríamos hablando, Ramsés? Y ponemos 17 millones de barriles y lo ponemos a la mezcla mexicana de 55, estamos hablando de 900 a 1,000 millones de dólares, que es lo que se está dando más o menos. Y si esto lo multiplicamos por el tipo de cambio de 18, estamos hablando de más de entre 17 y 20 mil millones de pesos. Caray, pues bueno, hay un dato interesante que, y aquí es interesante mencionarlo, Ramsés, tienes estos datos a través de esta empresa, pero el gobierno no da nada, hay una total y absoluta opacidad en torno tanto del huachicoleo fiscal, que también es otro tema, como el de los envíos a Cuba. Sí, si consideramos más o menos estos $55 barril y supongamos si cerramos números son 900 millones. Hemos de recordar, como ha dicho la Presidenta de la República, en el tiempo del presidente Peña Nieto en el 2013 se condonó una deuda de 480 millones de dólares, que más o menos si se condonara esta deuda de lo que se ha entregado, estaríamos hablando del doble de lo que se condonó en el 2013. Entonces aquí hay que determinar si este dinero lo va a absorber la nación y por ende también lo va a tener que absorber Pemex. Entonces hay que dejar algo muy bien en claro. Esta cantidad de dinero yo lo veo muy complicado que lo pague Cuba. No tiene dinero. Y creo que hoy en día lo estamos viendo en China, que está ayudando a Cuba mandando una cierta cantidad de dinero, no es mucho, y están mandando alimentos como arroz y todo eso porque Cuba está pasando una crisis fuerte y yo creo que Estados Unidos ya lo sabe y vamos a ver en los próximos meses si va a haber un cambio de régimen o una adaptación en Cuba como está sucediendo ahorita en Venezuela. A ver, esto que acabas de mencionar es muy interesante, Ramsés, porque totalmente de acuerdo, Cuba está muy mal, hay que apoyar, es un país hermano, hay que ayudarlo, pero si estamos hablando de que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y dentro de ese enorme capital de deuda, 28 mil millones de dólares, si no me tengo mal el dato, son a proveedores mexicanos, le está debiendo a mexicanos. ¿Cómo es posible regalar el petróleo cuando aquí requieres de pagar? Y es una buena pregunta porque en función de lo que hoy la Asamblea en Venezuela acaba de aprobar, la primera discusión de una ley modificatoria, en donde va a permitir mayores inversiones en cuanto a la industria del sector de hidrocarburos con menos restricciones, vamos a ver que empresas que están en nuestro país de servicios de Estados Unidos o de otras latitudes del mundo, su tendencia es irse a Venezuela y aquí es uno de los factores importantes porque Pemex va a depender mucho de las compañías nacionales, que es donde están las pymes y algunas compañías nacionales, como lo hemos visto, y la pregunta es, si les debes a estas, ¿cómo van a confiar en ti y te van a poder ayudar en un momento dado que Venezuela se convierte en el acérrimo de inversión extranjera y de captación? Y esta inversión nos va a pasar y nos va a pegar. Es lo mismo como el nearshoring. Supuestamente el nearshoring iba a llegar a México, no llegó. Imagínate a México, en el sector de hidrocarburos se va a ir la mayoría a Venezuela. Caray, terrible el panorama para México y para Petróleos Mexicanos. Vamos a estar muy pendientes de saber qué pasa en los próximos meses y días, pero por lo pronto agradecido siempre, Ramsés, por darnos claridad en estos temas. No, yo le agradecido a ustedes por la confianza y espero que la información nos pueda ayudar un poquito a las decisiones. Muchas gracias.